Así habló Zaratustra, es una obra filosófica escrita por Friedrich Nietzsche. Cada una de las partes de esta obra presenta una serie de discursos y aforismos que exploran temas filosóficos, éticos y existenciales desde la perspectiva del personaje central, Zaratustra. A continuación, te presento un resumen detallado de cada una de las partes de Así habló Zaratustra. Prefacio. El narrador describe cómo Zaratustra, el protagonista, decide dejar su retiro en las montañas después de 10 años de meditación para compartir su sabiduría con el mundo. Zaratustra se dirige a la gente y presenta sus ideas en forma de discursos y aforismos. Primera parte, de las 3 transformaciones. Zaratustra describe 3 etapas de la transformación espiritual: el camello, el león y el niño. El camello carga con la moral impuesta por la sociedad. El león lucha contra esa moral y busca su propia voluntad. El niño representa la inocencia y la creación de nuevas formas de valores. Segunda parte, de los maestros de la virtud. Zaratustra critica la moral y la virtud tradicionales, alegando que son obstáculos para el desarrollo individual. Propone la supremacía del individuo, y critica a los maestros de la virtud que imponen su moral a otros. Tercera parte, de la manera de hablar con el espíritu libre. Zaratustra habla sobre la importancia de hablar con un espíritu libre y auténtico. Critica la mentalidad de rebaño y la religión institucionalizada. Aboga por la superación del miedo y la dependencia en la búsqueda de la verdad. Cuarta parte, de la ciencia feliz. Zaratustra critica la ciencia que se centra en el conocimiento abstracto y busca la verdad absoluta. En cambio, promueve una ciencia que busca la experiencia y la experimentación. Habla de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el cuerpo. Quinta parte, de las épocas del espíritu. Zaratustra expone su teoría sobre las etapas del desarrollo humano. El espíritu del camello, el león y el niño corresponden a diferentes épocas de la humanidad. Discute cómo la humanidad debe evolucionar hacia un nuevo tipo de ser humano, el Übermensch o el superhombre. Sexta parte, de los céfiros danzantes. Zaratustra habla de la importancia de la danza y la música como expresiones auténticas de la vida. Describe cómo la danza puede liberar el espíritu y conectarnos con la naturaleza y el cosmos. Séptima parte, del camino del creador. Zaratustra habla de la creatividad y la importancia de crear nuevos valores. Critica la moral tradicional y los dogmas religiosos que limitan la creatividad humana. Propone una reevaluación de los valores y la creación de un nuevo sistema de creencias. Octava parte, del otro baile. Zaratustra describe un baile simbólico entre el espíritu y el cuerpo, donde cada uno se influye mutuamente. Habla de la importancia de encontrar un equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material. Novena parte, de las mesas voladoras. Zaratustra critica la idea de un más allá, y aboga por la importancia de vivir en el mundo presente. Habla sobre cómo la religión tradicional ha separado a los seres humanos de la realidad y de cómo debemos abrazar la vida terrenal. Décima parte, de los poetas. Zaratustra habla sobre el poder de la poesía y la creatividad para crear nuevos valores y transformar la realidad. Los poetas son vistos como profetas que pueden cambiar la percepción humana. Undécima parte, de la noche canción. Zaratustra habla de la trascendencia de la vida y la muerte. Describe cómo debemos aceptar tanto la vida como la muerte como partes esenciales de la existencia. Habla sobre la eternidad del ciclo de la vida. Duodécima parte, de la palabra pasada. Zaratustra habla sobre cómo las palabras y los símbolos del pasado se han distorsionado y malinterpretado. Aboga por una interpretación individual de los símbolos y la importancia de vivir de acuerdo con los propios valores. Décima tercera parte, de las cornetas de medianoche. Zaratustra habla sobre la importancia de reconocer la oscuridad y el caos dentro de nosotros mismos. Discute cómo debemos enfrentar nuestros miedos y abrazar la oscuridad para encontrar la verdadera iluminación. Décima cuarta parte, del pensamiento profundo. Zaratustra habla sobre la profundidad del pensamiento y la importancia de cuestionar las creencias y valores tradicionales. Aboga por la filosofía crítica y la autoexploración.
15ª parte, del regreso de Zaratustra. La obra culmina con el regreso de Zaratustra a la montaña, donde reflexiona sobre su viaje y su legado. Abraza su soledad y la importancia de seguir buscando la sabiduría y la verdad. Así habló Zaratustra es una obra filosófica rica y compleja que aborda una amplia gama de temas filosóficos y existenciales desde la perspectiva del superhombre y la voluntad de poder. Cada parte de la obra presenta ideas provocativas y desafiantes sobre la moralidad, la religión, la creatividad y la naturaleza humana. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, escrito en 1513 y publicado en 1532, es una obra fundamental en el campo de la teoría política y el liderazgo. A pesar de su nombre, no está dirigido exclusivamente a príncipes, sino a todos los gobernantes. El libro busca ofrecer una guía pragmática y realista sobre cómo mantener y consolidar el poder en un contexto político altamente competitivo. Capítulo 1. La naturaleza del Estado y el gobernante. En este capítulo inicial, Maquiavelo establece que todos los estados pueden ser clasificados en principados o repúblicas. Resalta la importancia de la estabilidad y la autoridad en un estado, ya que la falta de estas puede llevar al caos. El autor enfatiza la necesidad de que el príncipe mantenga su autoridad a través del control efectivo del Estado y el uso adecuado del poder. Capítulo 2. Las virtudes del príncipe. Maquiavelo explora las virtudes necesarias para un gobernante efectivo. Destaca que el príncipe debe ser un maestro de la virtud y la astucia, capaz de adaptarse a diversas situaciones políticas. Aunque se valora la misericordia, el autor sugiere que la crueldad calculada puede ser útil para mantener el orden. La habilidad de adaptarse según las circunstancias es una cualidad fundamental del liderazgo. Capítulo 3. La cuestión militar y la importancia de las tropas. Aquí, Maquiavelo aborda la importancia de las fuerzas militares y cómo un príncipe debe mantener y gestionar su ejército. Sostiene que un príncipe que carece de un ejército fuerte está en riesgo de perder su reino. Además, discute las ventajas de un ejército propio en lugar de depender de mercenarios. Capítulo 4. Sobre la virtud y la fortuna. Maquiavelo explora la relación entre la virtud y la fortuna en el éxito de un príncipe. Argumenta que mientras la fortuna puede influir en el destino de un líder, la virtud y la habilidad personal son factores cruciales. Un príncipe debe ser capaz de adaptarse a los cambios repentinos de la fortuna y utilizar su virtud para superar obstáculos. Capítulo 5. La relación entre el príncipe y sus súbditos. Aquí, Maquiavelo aborda cómo un príncipe debe ser percibido por sus súbditos. Sostiene que es preferible ser amado y temido, pero si no es posible tener ambas cualidades, es mejor ser temido para evitar desórdenes. Un líder debe ser cauteloso para mantener el equilibrio entre el temor y el respeto, evitando ser odiado. Capítulo 6. Sobre los asesores y consejeros. Maquiavelo destaca la importancia de los consejeros competentes y leales para un príncipe. Advierte contra la adulación y sugiere que un príncipe debe tener la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, basándose en su juicio y entendimiento. Aunque debe escuchar a sus consejeros, no debe depender ciegamente de ellos. Capítulo 7. La cuestión de la virtud y la honestidad. El autor explora cómo un príncipe debe ser percibido en términos de virtud y honestidad. Maquiavelo argumenta que un príncipe debe mostrar virtud y saber cómo manipular la opinión pública para mantener su autoridad. Aunque la virtud en la vida diaria es importante, la percepción pública es igualmente crucial. Capítulo 8. La importancia de evitar el odio y el desprecio. Maquiavelo advierte sobre la importancia de evitar el odio y el desprecio de los súbditos. Explica cómo un príncipe debe evitar abusos y excesos que puedan llevar a la aversión de su pueblo. Un líder sabio debe mantener un equilibrio entre el temor y el respeto, evitando el odio que puede desencadenar rebeliones. Capítulo 9. Sobre evitar la inconstancia. En este capítulo, Maquiavelo discute cómo un príncipe debe evitar la inconstancia en sus decisiones. Resalta que la coherencia y la constancia son esenciales para mantener la confianza de los súbditos y prevenir la desconfianza y el desorden. Un líder que cambia de opinión constantemente puede generar incertidumbre y descontento. Capítulo 10. La sabiduría en la elección de aliados.
El autor aborda la importancia de seleccionar aliados sabiamente. Maquiavelo argumenta que un príncipe debe evaluar a los aliados según sus propios intereses y su capacidad para fortalecer su poder. Advierte contra la confianza ciega en los aliados, ya que pueden cambiar de lealtad si les conviene. Capítulo 11. La estrategia en la conquista de nuevos territorios. Maquiavelo explora cómo un príncipe debe manejar la conquista de nuevos territorios. Discute estrategias como la ocupación militar o la conquista gradual. Sostiene que la ocupación militar directa puede provocar resistencia, por lo que la conquista gradual, con el tiempo, puede ser más efectiva para asegurar el control. Capítulo 12. Reflexiones finales y esperanza para Italia. En el último capítulo, Maquiavelo reflexiona sobre la importancia de unificar Italia bajo un liderazgo fuerte. Explica que solo un príncipe virtuoso y astuto puede lograrlo. Termina con la esperanza de que surgirá un líder capaz de unificar y fortalecer Italia, restaurando su grandeza. Reflexión final. El Príncipe, de Maquiavelo es un tratado político que ofrece un análisis profundo y realista de la naturaleza del poder y el liderazgo. Maquiavelo proporciona consejos pragmáticos y a menudo controvertidos sobre cómo un gobernante debe actuar para mantener y consolidar el poder en un entorno político desafiante. Aunque el enfoque del libro puede parecer cínico, su comprensión del comportamiento humano y las dinámicas políticas ha hecho que El Príncipe siga siendo una obra influyente y relevante en la teoría política moderna. Si encontraste este resumen detallado, esclarecedor y esencial para tu comprensión de El Príncipe, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a este video. Prepárate para futuros contenidos que explorarán más obras literarias y conceptos políticos fascinantes. Gracias por tu interés y apoyo constante. En Meditaciones, el emperador romano Marco Aurelio comparte sus pensamientos y reflexiones personales sobre la filosofía estoica, la ética y la vida en general. A través de sus anotaciones, busca encontrar la tranquilidad y la sabiduría en medio de las adversidades y responsabilidades del liderazgo. Libro 1. Autodisciplina y perspectiva interior. En este libro, Marco Aurelio reflexiona sobre cómo sus maestros influyeron en su desarrollo personal y cómo la autodisciplina es crucial para la autorreflexión y el autocontrol. Destaca la importancia de mantener una perspectiva interior positiva, basada en la razón y la virtud. Marco Aurelio hace hincapié en la idea de que las opiniones de los demás no deberían afectar nuestra tranquilidad interior, abogando por la autenticidad y la coherencia en nuestras acciones y creencias. Libro 2. Aceptar la realidad y vivir con integridad. En el segundo libro, Marco Aurelio profundiza en la aceptación de la realidad tal como es, haciendo hincapié en la inevitabilidad de los desafíos y las dificultades en la vida. Resalta la importancia de vivir con integridad y de actuar en coherencia con nuestros principios éticos, independientemente de las circunstancias externas. Aborda la necesidad de concentrarse en lo que está en nuestro control y aceptar con serenidad lo que no lo está. Libro 3. La transitoriedad de la vida y la virtud. Marco Aurelio se enfrenta a la idea de la muerte en este libro, explorando cómo la reflexión sobre la impermanencia de la vida puede conducir a una mayor apreciación de cada momento. Enfatiza la necesidad de vivir una vida virtuosa, basada en la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Marco Aurelio también aborda la importancia de no malgastar tiempo en preocupaciones vanas y envidia hacia los demás. Libro 4. La emoción y la racionalidad. En este libro, Marco Aurelio explora la naturaleza de las emociones y su influencia en nuestras acciones y decisiones. Reflexiona sobre cómo nuestras reacciones emocionales pueden nublar nuestro juicio y cómo la racionalidad es fundamental para mantener la calma y tomar decisiones acertadas. Insta a cuestionar y analizar nuestras emociones para comprender su origen y controlar sus efectos en nuestra mente y comportamiento. Aboga por la práctica de la autodisciplina emocional. Libro 5. Vivir en el presente y mantener la calma. Marco Aurelio enfatiza la importancia de vivir en el presente y de no preocuparse por el pasado o el futuro. Resalta cómo la ansiedad y la inquietud son resultados de la falta de enfoque en el momento presente. Aboga por la calma mental y la serenidad como resultados de la autodisciplina y la aceptación de lo que no podemos controlar. Libro 6. La virtud y la autenticidad. En este libro, Marco Aurelio profundiza en la idea de la virtud y cómo vivir de acuerdo con principios éticos sólidos.
resalta la importancia de la honestidad y la autenticidad, evitando la hipocresía. Argumenta que la autenticidad es fundamental para una vida plena y significativa, y que las acciones virtuosas son esenciales para cultivar una buena reputación y carácter. Libro 7. La interconexión de todas las cosas. Marco Aurelio medita sobre cómo todo en el universo está interconectado. Explica cómo nuestras acciones afectan a otros y cómo la colaboración y el respeto mutuo son esenciales para el bienestar de la sociedad. Aboga por actuar con generosidad y compasión, contribuyendo positivamente al bienestar común. Libro 8. Desapego y aceptación de la diversidad humana. En este libro, Marco Aurelio reflexiona sobre la fugacidad de las posesiones materiales y cómo no debemos apegarnos a ellas. Subraya la importancia de no definir nuestra felicidad por la acumulación de bienes materiales, sino por la virtud y la calidad de nuestras acciones. También habla sobre la diversidad de las personas y cómo debemos aceptar y respetar las diferencias individuales. Libro 9. Control de la mente y la gratitud. Marco Aurelio explora la importancia de controlar la mente y no permitir que las circunstancias externas la perturben. Habla sobre cómo nuestras interpretaciones de los eventos pueden influir en nuestras emociones y acciones. Aboga por el ejercicio constante de la gratitud, reconociendo las bendiciones que tenemos en la vida y evitando caer en la autocompasión. Libro 10. Reflexiones sobre la naturaleza humana. En este libro, Marco Aurelio medita sobre la naturaleza humana y cómo enfrentar las acciones negativas de otros. Argumenta que las acciones de los demás no deben perturbarnos emocionalmente y que debemos centrarnos en mantener nuestra integridad y actuar con benevolencia. Aboga por perdonar a quienes actúan de manera negativa y por no permitir que su comportamiento nos influya negativamente. Libro 11. La importancia del autoanálisis. El penúltimo libro se centra en la importancia de examinar constantemente nuestras acciones y pensamientos. Marco Aurelio enfatiza cómo el autoanálisis nos permite identificar áreas de mejora y crecimiento personal. Insta a mantenernos vigilantes para no caer en patrones negativos de comportamiento y a cultivar una actitud de mejora constante. Libro 12. Reflexiones finales y gratitud. En el último libro, Marco Aurelio reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte y cómo vivir de manera significativa en su anticipación. Agradece por las enseñanzas y experiencias de la vida, incluidas las dificultades que han permitido su crecimiento. Resalta la importancia de actuar con honor y virtud, manteniendo una perspectiva positiva incluso en medio de la incertidumbre. Reflexión final. Meditaciones, de Marco Aurelio ofrece una visión profunda de la filosofía estoica y cómo aplicar sus principios a la vida cotidiana. A través de estos 12 libros, somos testigos de su proceso de autorreflexión, autocontrol y búsqueda constante de la virtud. Las enseñanzas y reflexiones abarcan temas fundamentales como la autodisciplina, la aceptación de la realidad, la virtud, el control emocional y la conexión con el mundo natural. La obra continúa siendo una guía valiosa para encontrar serenidad y sabiduría en medio de los desafíos de la vida. Si este análisis más profundo te resultó informativo y enriquecedor, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a este video. Prepárate para futuros contenidos que te inspirarán y te desafiarán a crecer en tu camino de autodescubrimiento y mejora personal. Agradecemos tu apoyo continuo. El diario de Ana Frank es un testimonio único y poderoso que nos sumerge en la vida de Ana Frank, una joven judía que vivió escondida durante 2 años en un anexo secreto en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Escrito en forma de diario, esta obra trasciende el tiempo y el espacio para conectarnos con las emociones, pensamientos y vivencias de Ana en medio de la persecución nazi. Parte 1. La vida en el anexo secreto. El diario de Ana Frank comienza el 12 de junio de 1942, en su 13º cumpleaños. Ana, junto con su familia y otras personas, se oculta en el anexo tras una estantería en la empresa de su padre. Describe las condiciones claustrofóbicas y la tensión constante de la vida en confinamiento. A medida que narra su día a día, revela las dinámicas y personalidades de las personas en el escondite. La relación cercana con Peter Van Pels también se convierte en un tema recurrente en sus entradas. Parte 2. Los sentimientos y desafíos personales. El diario se convierte en un confidente para Ana mientras enfrenta la adolescencia en un espacio limitado.
Expresa sus luchas emocionales, su deseo de ser comprendida y la dificultad de vivir en un entorno cerrado con personalidades diversas. Anna también documenta sus diferencias con su madre, Edith Frank, y su relación más cercana con su padre, Otto Frank. A medida que comparte sus pensamientos íntimos, crea un retrato sincero y vulnerable de su mundo interior. Parte 3. La guerra y la esperanza. Anna ofrece una perspectiva única sobre la guerra y la persecución de los judíos durante el Holocausto. Describe las noticias que llegan al anexo y expresa su enojo y frustración ante la injusticia. A pesar de las circunstancias sombrías, Anna mantiene una chispa de esperanza. Sus palabras revelan su capacidad de encontrar belleza y asombro en la naturaleza y su deseo constante de vivir en paz y libertad. Parte 4. Los cambios personales y la búsqueda de significado. A medida que pasa el tiempo, Anna experimenta un profundo crecimiento personal. Sus reflexiones se vuelven más introspectivas y filosóficas. Anhela encontrar un propósito en medio de la adversidad y desea que su voz trascienda el confinamiento. Expresa su pasión por la escritura y su deseo de convertirse en una autora famosa. A través de sus pensamientos, Anna se convierte en una figura inspiradora para quienes buscan significado en momentos difíciles. Parte 5. La traición y la detención. El 4 de agosto de 1944, la traición lleva al descubrimiento del anexo secreto. Anna y los demás ocupantes son arrestados por la Gestapo y llevados a campos de concentración. Aunque su diario se interrumpe en este punto, su historia continúa a través de testimonios de sobrevivientes. Anna es llevada a Auschwitz y luego a Bergen-Belsen, donde sufre enfermedades y privaciones extremas. Su trágica muerte en marzo de 1945 marca el final de su vida, pero no de su legado. Reflexión final. El diario de Anna Frank trasciende su tiempo y lugar para convertirse en un testimonio universal de la humanidad en medio de la crueldad. A través de las palabras de Anna, presenciamos su valentía, resiliencia y búsqueda de significado en un mundo oscuro. Su diario es un recordatorio constante de la importancia de recordar el Holocausto, luchar contra la intolerancia y defender los valores de la justicia y la igualdad. Las palabras de Anna Frank siguen tocando los corazones de las generaciones actuales y futuras, inspirando a abogar por un mundo más compasivo y libre de odio. Si encontraste este resumen detallado, conmovedor y esencial para comprender la profunda experiencia de Anna Frank, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a este video. Prepárate para futuros contenidos que explorarán más obras literarias y eventos históricos significativos. Gracias por tu interés y apoyo constante. La Ilíada es un poema épico atribuido a Homero y se considera una de las obras literarias más importantes de la antigua Grecia. A continuación, te presento un resumen extenso de cada uno de los 24 libros que componen la Ilíada. Libro 1. La peste de Aquiles. El poema comienza con la cólera de Aquiles, un gran guerrero griego, que se niega a luchar en la guerra contra Troya después de una disputa con Agamenón, el líder de los griegos. Aquiles se retira de la batalla, y su ausencia lleva a una serie de derrotas para los griegos. Una plaga se desata en el campamento griego debido a la ira de Apolo. Aquiles finalmente accede a la súplica de su amigo Patroclo para prestarle su armadura y permitirle liderar a los mirmidones en la batalla. Libro 2. La asamblea de los griegos. Los dioses convocan a una asamblea divina para decidir el destino de los griegos y troyanos. Zeus permite que Atenea convenza a Pándaros de Troya para disparar una flecha contra Menelao, lo que reanuda la batalla. Agamenón convoca una asamblea griega para discutir la retirada o el continuo combate, y se forma un plan para enviar una embajada a Aquiles para implorar su regreso. Libro 3. Duelo de héroes. París, el príncipe troyano, propone un duelo entre él y Menelao para resolver la guerra de manera individual. Helena y los troyanos observan mientras los dos héroes se enfrentan en un duelo en el que se acuerda que el vencedor se quedará con Helena. La tregua se rompe cuando Afrodita ayuda a París a escapar de la muerte y lo lleva de regreso a Troya. Libro 4. Violación del juramento de tregua. La batalla se reanuda con intensidad. Los dioses participan activamente apoyando a ambos lados. Artemis engaña a los griegos para que ataquen a los troyanos. Agamenón decide romper la tregua e intenta matar a Príamo, pero es detenido por Héctor.
Zeus y los dioses manipulan el campo de batalla a favor de los troyanos. Libro 5. El duelo de Diomedes y Glauco. Diomedes, un valiente guerrero griego, lucha contra Glauco, un troyano. Antes de enfrentarse en la batalla, ambos guerreros intercambian sus armas y recuerdan la amistad entre sus ancestros. Los dioses también influyen en el resultado del combate. Libro 6. La batalla en el escudo de Aquiles. Glaucón, el hijo de Héctor, es curado por Apolo después de ser herido en la batalla. La acción se traslada a un duelo en la muralla de Troya, donde Héctor se enfrenta a Diomedes y otros guerreros. El libro culmina con la retirada de los troyanos a la ciudad. Libro 7. El duelo de Héctor y Áyax. Los dioses deciden que la tregua se mantenga durante el día y ambos ejércitos construyen un muro en el campo de batalla. Héctor desafía a los griegos a enviar a su mejor guerrero para enfrentarse a él en un duelo. Áyax se ofrece voluntario y lucha contra Héctor en un enfrentamiento que finaliza sin un vencedor claro debido a la llegada de la noche. Libro 8. El muro griego y la intervención de Zeus. Los dioses deciden intervenir en la batalla de manera más activa. Zeus favorece a los troyanos y permite que Héctor acerque a los griegos hasta las murallas de sus naves. Artemis incita a los troyanos a asaltar el campamento griego y Zeus lanza un rayo contra las naves griegas. Los griegos, preocupados, deciden retirarse y construyen un muro para proteger sus naves. Libro 9. La embajada a Aquiles. Agamenón decide enviar una embajada compuesta por Odiseo, Áyax y Fénix para implorar a Aquiles que regrese a la batalla. Fénix narra la historia de cómo cuidó a Aquiles en su infancia, y Odiseo ofrece regalos y una disculpa en nombre de Agamenón. Aquiles se muestra inquebrantable en su decisión de no regresar hasta que los troyanos ataquen sus propias naves. Libro 10. Espionaje en el campamento troyano. Diomedes y Odiseo son enviados en una misión de espionaje al campamento troyano. Mataron a Dolón, un espía troyano, y luego se infiltraron en el campamento, matando a varios troyanos mientras dormían, incluido el rey Reso. Luego roban los caballos de Reso y regresan al campamento griego. Libro 11. La muerte de Patroclo. Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles, suplica a su amigo que permita que los mirmidones regresen a la batalla usando su armadura. Patroclo lidera a los mirmidones y logra frenar el avance troyano, pero finalmente Héctor lo mata. Aquiles se entera de la muerte de Patroclo y promete venganza. Libro 12. La batalla en las murallas. La batalla se intensifica en las murallas griegas. Héctor rompe las defensas griegas y se aproxima a las naves. Los griegos están en retirada, pero los dioses deciden intervenir. Atenea alienta a Diomedes a regresar a la batalla y Ares y Apolo también participan en el conflicto. Héctor es herido por Diomedes, lo que detiene su avance momentáneamente. Libro 14. El engaño de Hera. Hera y Atenea traman un plan para engañar a Zeus y favorecer a los griegos. Hera usa su encanto para seducir a Zeus y mientras están distraídos, Poseidón guía a los griegos en la batalla. Héctor vuelve a la lucha con renovado vigor, pero los griegos logran mantener su posición. Libro 15. El regreso de Patroclo. Patroclo aparece en un sueño a Aquiles y le suplica que cumpla su promesa de venganza. Aquiles decide regresar a la batalla para vengar la muerte de su amigo. Su madre Tetis le proporciona una nueva armadura y Aquiles se une a la lucha, inspirando a los griegos y sembrando el terror entre los troyanos. Libro 16. La muerte de Patroclo. Aquiles, impulsado por la ira y el dolor, masacra a los troyanos y finalmente se encuentra con Héctor. En una feroz batalla, Aquiles mata a Héctor como venganza por la muerte de Patroclo. Luego ata el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastra por el campo de batalla. Libro 17. El duelo de los dioses. La lucha por el cuerpo de Héctor continúa. Los dioses intervienen en la batalla, con Apolo defendiendo el cuerpo de Héctor y Atenea instando a los griegos a recuperarlo. Zeus convoca a los dioses a una asamblea para decidir el destino de Héctor. Finalmente Príamo, el padre de Héctor, se dirige al campamento griego en busca del cuerpo de su hijo. Libro 18. Las armas de Aquiles. Los dioses inspiran a Hefesto para que forje nuevas armas para Aquiles. Hefesto crea una armadura magnífica que incluye un escudo detallado que representa la vida en toda su diversidad. Aquiles se prepara para vengar la muerte de Patroclo y enfrentarse a Héctor una vez más.
Libro 19. El duelo de Aquiles y Héctor. Aquiles organiza juegos funerarios en honor a Patroclo y también celebra competencias en honor a su amigo. Durante los juegos, Agamenón ofrece disculpas públicas a Aquiles por la disputa anterior. Luego Aquiles enfrenta a Héctor en un duelo en el que la ira y el dolor impulsan su intensidad. Héctor es finalmente derrotado por Aquiles. Libro 20. Los dioses manipulan la batalla. Los dioses manipulan la batalla una vez más. Apolo engaña a Aquiles para que se aleje de la ciudad, permitiendo que los troyanos se reagrupen y defiendan sus murallas. Los dioses participan activamente en la lucha, alterando el equilibrio en favor de ambos lados. Libro 21. La muerte de Héctor. Aquiles persigue a Héctor alrededor de las murallas de Troya 3 veces. Héctor intenta 3 veces negociar su cadáver a cambio de un entierro adecuado, pero Aquiles rechaza sus súplicas y lo mata brutalmente. Los dioses manipulan la escena mientras la muerte de Héctor marca un punto crucial en el poema. Libro 22. La muerte de Héctor y su funeral. Aquiles ata el cadáver de Héctor a su carro y lo arrastra por el campo de batalla nuevamente. La madre de Héctor, Hécuba, lamenta su muerte y los dioses lloran por su destino. Los dioses deciden que el cuerpo de Héctor debe ser devuelto a los troyanos y Zeus envía a Hermes a entregar ese mensaje a Príamo. Príamo, el rey troyano, se dirige al campamento griego y suplica a Aquiles por el cuerpo de su hijo. Ambos hombres comparten un momento de humanidad compartida y Aquiles accede a devolver el cuerpo de Héctor. La ciudad de Troya comienza a lamentar la pérdida de su gran héroe mientras se preparan para su funeral. Libro 23. El funeral de Patroclo y Héctor. Se realizan los funerales de Patroclo y Héctor. Aquiles celebra juegos fúnebres en honor a Patroclo, que incluyen carreras de carros y luchas. Después de los juegos, los griegos se reúnen para cenar y compartir historias. El espíritu de Patroclo aparece en un sueño a Aquiles, pidiéndole que queme sus huesos y mezcle sus cenizas con las de Héctor en una misma urna funeraria. Libro 24. El entierro de Héctor y el fin del poema. Los dioses deciden que el cuerpo de Héctor debe ser enterrado de manera apropiada, por lo que Apolo y Hermes guían a Príamo de regreso a la ciudad de Troya con el cadáver de Héctor. El poema culmina con el emotivo entierro de Héctor, y Aquiles y Príamo se reconcilian en su dolor compartido. La Ilíada concluye con los funerales de ambos héroes y el poema evoca un sentido de tristeza y reflexión sobre la naturaleza de la guerra y la condición humana. Este resumen detallado de cada uno de los 24 libros de la Ilíada destaca los eventos y los temas clave que conforman este épico antiguo. Cada libro presenta personajes, dioses y situaciones únicas que contribuyen a la rica trama y al análisis de la cultura, la guerra y la moral en la antigua Grecia. La Odisea es otro poema épico atribuido a Homero que sigue las aventuras del héroe griego Odiseo en su intento de regresar a casa después de la guerra de Troya. La obra consta de 24 libros. A continuación, te presento un resumen detallado de cada uno de los libros que componen la Odisea. Libro 1, El Consejo de los Dioses. La Odisea comienza con una reunión de los dioses en la que Atenea intercede en favor de Odiseo, quien ha estado atrapado en la isla de la ninfa Calipso durante 7 años. Atenea pide a Zeus que permita que Odiseo regrese a su hogar en Ítaca. Mientras tanto, en Ítaca, los pretendientes de Penélope, la esposa de Odiseo, han tomado el control de su casa y buscan casarse con ella. Libro 2. La asamblea de Ítaca. Telémaco, el hijo de Odiseo, convoca una asamblea en Ítaca para discutir la situación de su hogar. Atenea, disfrazada de Mentes, aconseja a Telémaco que busque información sobre su padre. Telémaco se embarca en un viaje para visitar a Néstor y Menelao, antiguos camaradas de su padre en la guerra de Troya. Libro 3. Las historias de Néstor. Telémaco llega a Pilous y se encuentra con Néstor. Néstor le cuenta historias de su tiempo en la guerra y ofrece información sobre los héroes griegos, pero no tiene noticias recientes de Odiseo.
Telémaco parte hacia Esparta para visitar a Menelao en busca de más información. Libro 4. La historia de Menelao. Telémaco llega a Esparta y encuentra a Menelao y Helena. Menelao narra su travesía después de la guerra y comparte historias sobre otros héroes griegos. Menelao revela que Odiseo está atrapado en la isla de la ninfa Calipso y aconseja a Telémaco que regrese a Ítaca y confronte a los pretendientes. Libro 5. Odiseo y Calipso. Los dioses deciden que Odiseo debe ser liberado de la isla de Calipso. Hermes es enviado para ordenar a Calipso que permita que Odiseo construya un bote para partir. Odiseo se embarca en el mar y después de naufragar llega a la isla de los Feacios. Libro 6. Nausicaa y los Feacios. Odiseo llega a la isla de los Feacios, donde Nausicaa, la princesa, lo encuentra y lo lleva al palacio de su padre, Alcínoo. Odiseo cuenta sus desventuras y Nausicaa se apiada de él. En el palacio Odiseo es bien recibido y se prepara para contar su historia. Libro 7. El banquete de los Feacios. Odiseo relata sus aventuras en la corte de los Feacios. Después de haber estado en Calipso y enfrentar tormentas y peligros en el mar, Odiseo finalmente narra su llegada a la isla de los Feacios. El rey Alcínoo decide ayudar a Odiseo a regresar a Ítaca. Libro 8. Los Juegos Feacios y la canción de Demódoco. Los Feacios organizan juegos en honor a Odiseo. Después de los juegos, Demódoco, el bardo ciego, canta sobre la guerra de Troya y la astucia de Odiseo en el caballo de madera. Las emociones se desatan mientras Odiseo llora al escuchar la canción. Libro 9. Odiseo narra sus aventuras. Odiseo narra sus aventuras a los Feacios. Comienza con su partida de Troya y llega a la isla de los Cíclopes. Describe cómo cegó al cíclope Polifemo y luego narra sus desventuras en la isla de Eolo, los lotófagos y la confrontación con los lestrigones. Libro 10. La isla de Eolo y las sirenas. Odiseo continúa su relato y cuenta sobre su visita a la isla de Eolo, el dios del viento, donde recibe un viento favorable en una bolsa para su regreso a Ítaca. Sin embargo, sus hombres abren la bolsa y los vientos los llevan de vuelta a Eolo. Luego Odiseo y su tripulación se enfrentan a las tentadoras sirenas. Libro 11. El viaje al reino de los muertos. Odiseo relata su visita al reino de los muertos. Viaja al inframundo para buscar el consejo del adivino Tiresias y se encuentra con las almas de varios héroes y personajes mitológicos. Tiresias advierte a Odiseo sobre los desafíos que enfrentará en su regreso a Ítaca. Libro 12. Las aventuras en la isla de las vacas del sol. Odiseo narra sus últimas aventuras antes de llegar a la isla de los Feacios. Después de dejar el reino de los muertos, enfrenta dificultades en la isla de las vacas del sol, donde sus hombres desobedecen sus órdenes y consumen el ganado sagrado del dios Helios. Libro 13. El regreso a Ítaca. Los Feacios llevan a Odiseo de regreso a Ítaca mientras duerme. Mientras duerme, los Feacios desembarcan a Odiseo junto con sus tesoros en la playa de Ítaca. Atenea, disfrazada de pastor, se acerca a Odiseo y le informa sobre la situación en su hogar. Libro 14. El encuentro con Eumeo. Atenea guía a Odiseo hacia la choza de Eumeo, el fiel porquero. Odiseo se disfraza de mendigo y Eumeo lo recibe amablemente. Odiseo escucha sobre la situación en su hogar y aprende que Penélope todavía es leal a él. Libro 15. El regreso de Telémaco. Atenea instruye a Telémaco para que regrese a Ítaca y visite a Eumeo. Telémaco y Eumeo llegan a la choza y se sorprenden al ver al mendigo, sin darse cuenta de que es Odiseo. Telémaco oculta su identidad mientras Eumeo comparte historias sobre Odiseo. Libro 16. El reconocimiento de Odiseo por Telémaco. Atenea restaura la apariencia de Odiseo y lo reconoce Telémaco. Padre e hijo se abrazan y lloran de alegría. Odiseo revela su plan para derrotar a los pretendientes y recobrar su hogar. Telémaco regresa al palacio y Odiseo se dirige a Ítaca disfrazado. Libro 17. El encuentro con los pretendientes. Odiseo llega al palacio en su disfraz de mendigo. Los pretendientes maltratan a Odiseo, pero Penélope muestra amabilidad hacia él y le permite quedarse. Odiseo mide a los pretendientes y observa su comportamiento, planeando su venganza. Libro 18. La prueba del arco y la matanza de los pretendientes. Odiseo se enfrenta a los pretendientes en una prueba de arco y flecha. Después de que nadie más puede tensar el arco, Odiseo lo hace y lo utiliza para matar a los pretendientes.
Junto con Telémaco y los fieles sirvientes, Odiseo lucha y derrota a los pretendientes en una sangrienta matanza. Libro 19. El reconocimiento de Penélope. Penélope observa el enfrentamiento y aún incrédula, se reúne con el mendigo Odiseo. Odiseo le cuenta historias privadas para demostrar su identidad, y finalmente Penélope reconoce a su esposo. Se abrazan emocionalmente y lloran de alegría. Libro 20. La venganza de Odiseo. Odiseo y Telémaco esconden las armas en el salón principal para prepararse para la confrontación con los pretendientes. Penélope ofrece a los pretendientes un desafío en el que deben disparar una flecha a través de 12 hachas alineadas. Odiseo, aún disfrazado, demuestra su habilidad al completar el desafío. Libro 21. El duelo de los pretendientes. El desafío de las flechas se convierte en un duelo con arcos y flechas entre Odiseo y los pretendientes. Odiseo y Telémaco luchan contra los pretendientes y con la ayuda de Atenea prevalecen. Anfinomus, uno de los pretendientes, es asesinado. Libro 22. El fin de los pretendientes. La batalla continúa mientras Odiseo y sus aliados luchan contra los pretendientes en el palacio. Los dioses intervienen a favor de Odiseo y muchos pretendientes mueren. Finalmente Odiseo mata a Antínoo, el líder de los pretendientes, y restaura el control de su hogar. Libro 23. La reunión de Odiseo y Penélope. Odiseo revela su verdadera identidad a Penélope. Ella inicialmente se muestra escéptica, pero Odiseo le cuenta detalles privados sobre su cama como prueba de su identidad. Se abrazan emocionalmente y se reencuentran después de 20 años de separación. Libro 24. El encuentro con los espíritus. Los familiares de los pretendientes muertos buscan venganza ante los dioses. Atenea interviene y restaura la paz. Odiseo visita a su padre, Laertes, y le revela su identidad. Luego Odiseo y los pretendientes muertos se encuentran en el reino de los muertos, donde los pretendientes le expresan su amargura. El poema concluye con la restauración del orden y la paz en Ítaca. Este resumen detallado de cada uno de los 24 libros de la Odisea captura las aventuras y desafíos de Odiseo mientras intenta regresar a su hogar en Ítaca. Cada libro presenta una serie de episodios, personajes y obstáculos que contribuyen a la rica narrativa del poema, explorando temas como la astucia, la lealtad, la venganza y la reconciliación.